La libertad financiera es algo que se puede alcanzar. Saquemos ese pensamiento negativo de nuestra mente que la libertad financiera es solo para un porcentaje privilegiado de personas. Gracias al Internet, hoy tenemos en nuestras manos una gran cantidad de información muy valiosa que nos llevará fácilmente hacia la cima. Robert Kiyosaki nos comparte 6 cosas que necesitamos aprender para tener la libertad financiera. Comencemos. Número 1. ¿Cómo leer un estado financiero? Cuando vamos a la escuela, una de las materias más aburridas que tenemos es contabilidad. Y es porque el profesor de contabilidad no tiene ni la menor idea qué es un estado financiero. Pero si lees Padre Rico y Padre Pobre, te darás cuenta que un estado financiero o un balance general es algo tan fácil de saber y es cuánto dinero entra en tu bolsillo y cuánto sale. Si retienes más dinero en tu bolsillo, te haces más rico. Y si no mantienes dinero en tu bolsillo, te haces más pobre. Así de simple. Por eso creé el juego de mesa Cash Flow, en español el flujo de efectivo. Porque la contabilidad no es algo aburrido, como el maestro que no sabe de contabilidad lo hace ver. Y el tema más importante para un banquero es ver tu estado financiero. Si tienes un buen estado financiero, los banqueros te darán todo el dinero que necesites. Ellos no mirarán tu nivel académico. Nuevamente, ellos mirarán tu estado financiero. Número 2. Los diferentes tipos de ingresos. El tema número 2 que utiliza mi padre rico es el cuadrante de flujo de dinero. ¿Qué son los empleados? ¿Qué son los autoempleados? Dueños de negocios e inversionistas. ¿Qué significa empleado? Que quiere dinero, pensión y seguridad laboral. El autoempleado es propietario de su propio negocio, como médicos, abogados, pero sus negocios no funcionan si ellos no están presentes en ellos. Los dueños de negocios son los que tienen grandes empresas con más de 500 empleados y los inversionistas son los que tienen información privilegiada. Mi padre pobre operaba en el lado izquierdo y mi padre rico operaba en el lado derecho. Lo que pasa realmente en las escuelas es que no nos enseñan cuál es realmente la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. Uno tiene que tomar la decisión en qué cuadrante quiere estar, en el lado izquierdo o en el lado derecho. Número 3. ¿Por qué debo trabajar por activos y no por un cheque de pago? Queremos pagar el alquiler y todos los gastos de la casa. Y luego queremos comprar la casa de nuestros sueños. Un coche bonito y todo eso. Pero es por eso que el 99% de las personas están en quiebra. Porque sus cabezas están en lugares equivocados. Y piensan que con conseguir un trabajo todo eso les será realidad. Pero la única forma de crear todo eso es creando nuestros propios activos. Que cada vez nos generen más ingresos y luego podamos comprar todo lo que queramos. Podemos invertir en bienes raíces, rentarlas y luego comprar todo lo que queramos. Pero para poder hacer eso, primero debo de hacer un cambio de mentalidad. La mayoría de las personas están ocupadas en trabajar por el dinero, ocupadas pagando sus facturas y ocupadas pagando sus pasivos. Y desde que tomamos la decisión de adquirir activos en vez de pasivos, nuestra vida cambió para siempre. Pero esa decisión la tomamos todos los días. Recuerda, enfócate cada día más en tu columna de activos y no en la de pasivos. 4. ¿Por qué ahorrar es para los pobres? El dinero de Dios es el oro y la plata, no el dólar o cualquier otra moneda del mundo. Y ese dinero es falso y todo el mundo está trabajando por ello. Por eso la gente está enferma financieramente, porque trabaja por dinero falso. El oro y la plata es el dinero de Dios. ¿Por qué comprar el dinero de Dios? Porque estaba aquí cuando la tierra fue creada y seguirá aquí aun cuando todos estemos muertos. Y la gente sigue ahorrando esas monedas falsas, como el dólar. La razón por la que digo esto es porque esta podría ser la mayor oportunidad. Lo que hacen los bancos centrales que bombean dinero falso es proteger los mismos bancos. Y entonces les recomiendo que compren dinero de Dios y no ahorren dinero. Número 5. No tengas miedo de cometer errores. En la escuela nos enseñan que si tenemos la respuesta correcta no habrá riesgo. Y la generación de hoy tiene todas las respuestas gracias a Internet. Pero tienen miedo a hacer cualquier cosa. La mayor queja de mi generación es que los millennials tienen todas las respuestas. Pero no pueden hacer nada porque podrían herir los sentimientos de alguien. O tienen miedo a equivocarse. Y en mi mundo, si juegas a lo seguro, eso te vuelve tonto. ¿Por qué? Si no tomas riesgos, no te vuelves inteligente. Uno de mis mayores aprendizajes lo tuve en la escuela de aviación.
porque los maestros que me enseñaban sabían cómo volar, y en la escuela la mayoría de los profesores están aterrorizados. La seguridad del trabajo, o no cometes errores, o solo memorizas la respuesta, eso te hace tonto. Por eso me encanta lo que hago. Si quiero tener éxito, tengo que tomar más riesgos. Y número 6, los impuestos te hacen más rico. La mayoría de los jóvenes hoy en día tienen la oportunidad de volverse emprendedores. El problema es que con esto deben de entender los impuestos. Los empleados ganan $1,000 y pagan un 40% de su dinero en impuestos. Los autoempleados pagan hasta un 60% de impuestos. Los dueños de negocio pagan un 20% de impuestos y los inversionistas pagan un 0% de impuestos. Por eso la educación no está funcionando en las escuelas, porque no están enseñando educación financiera y debemos concentrarnos en el lado derecho del cuadrante. Estas son 6 sencillas cosas que tenemos que saber para adquirir la libertad financiera, que nos regala el maestro Robert Kiyosaki. Creemos que esta información será de mucha ayuda para ti y por eso comparte con una persona que tú pienses que también les será de mucho valor este video. También no olvides dejar tu comentario con la lección que más te gustó, porque recuerda que escribiendo las cosas que escuchamos nos ayuda a poder recordarlas más fácilmente y a la misma vez nos compartes tu punto de vista. Suscríbete a Mentes Creadoras y activa la campanita, ya que cada semana estamos subiendo contenido de muchísimo valor. Mi nombre es Carlos Hernández y que tengan un increíble día.